Bueno, muy buenos días a los que estáis aquí, buenos días a los que estáis al otro lado de la pantalla. Justo, Kevin ha dicho algo interesante, la palabra de Dios es la verdad. El otro día estaba escuchando a un señor de la Real Academia Española y ha escrito un libro sobre la posverdad y realmente definió la posverdad. Y es mentira. Lo que pasa es que queda mucho más bonito decir la posverdad. Pero la posverdad es la mentira, sin embargo, la palabra de Dios es verdad. Quería dar gracias a Marta por su testimonio. A Marta la conocemos nosotros desde hace más de 25 años y me ha dejado el listón muy alto porque ha sido sumamente gráfica y yo no me he traído ningún cachivache. Pero bueno, espero hacerlo ameno y que nos enteremos bien. Pues como decía, hay palabras que tienen un significado concreto y a su vez tienen un significado figurado. Por ejemplo, la palabra corazón. El corazón es esto que tenemos todos dentro, tanto nosotros como como los mamíferos. Tenemos un corazón que es el que realmente es casi el más responsable, el órgano más importante, responsable de nuestra vida, ¿no? Y, sin embargo, luego hay cantidad de frases que he recopilado un montón, voy a citar solo un par de ellas, que hablan sobre otro corazón, corazón figurado. Por ejemplo, lo hizo con todo su corazón. Tiene el corazón como una piedra. Le partió el corazón. ¿Qué tenemos que hacer para entender esto? Está sonando la música por ahí. Me está haciendo, si queréis, alabamos. Bueno, pues por ejemplo, tiene el corazón como una piedra. Para entender eso, tenemos que irnos a ver qué es un corazón. ¿Qué es un corazón como una piedra? Si alguien tiene el corazón como una piedra, es que no late la sangre, está totalmente parado y entonces ni siente ni padece. Es decir, está muerto. Por lo tanto, alguien que tiene el corazón como una piedra es alguien, cuando decimos eso, es alguien que no es sensible, que no es empático, nada le afecta, pasa de todo como una piedra. Puede ver el dolor y no va pues, a hacerse uno, ¿no?, con la persona que sufre. Un corazón como una piedra. O le partió el corazón. Una mujer deja a su novio deja a la novia y le parte el corazón. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso, que le ha dejado casi como sin vida, porque si te parten el corazón te mueres, ¿no? Entonces simboliza algo con muy gran algo de mucho sufrimiento. Pues en la palabra, en la escritura, también hay algunas palabras que tienen tienen un sentido estricto y otro figurado. Y para entender aquí el corazón tenemos que mirar lo que dice la escritura, lo que es el corazón de verdad. Y con esta palabra va a ocurrir lo mismo. Tenía un texto muy largo, voy a empezar a leerlo más tarde, lo siento por los que lo habéis preparado, pero voy a leer Efesios 2 a partir del versículo 17. Y a ver si alguien me dice qué palabra creéis que es de la que vamos a hablar hoy. Está hablando de los gentiles que en otro tiempo pues no eran pueblo de Dios, pero a través de Cristo han venido a la casa de Dios y son hechos pueblo. Y dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Apuestas. No vale los que lo saben. ¿Cuál es la palabra? No. ¿Cuál? ¿Piedra angular? No. No. ¿Eh? Están diciendo iglesia, edificar, piedra angular, porque no lo veían. Morada. Pues no es. No. Kevin lo quiere decir y él es el que me ha puesto el tema para hoy, así que juega con ventaja. Es la palabra templo.
dice que somos el templo de Dios. Vamos creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y ahí está hablando de la iglesia en general, el templo de Dios en este mundo, iglesia con mayúscula. Pero tiene dos acepciones, porque después también habla de nosotros como individuos siendo templo. Escuchad, 1 Corintios, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Por lo tanto, tenemos un templo, que es la iglesia en general, pero nosotros, este trozo de carne, esto dice vuestro cuerpo, este es pequeño y los hay más grandes, como el de David, pero este cuerpecito es templo de Dios. Y dice, y no sois vuestros. Yo no soy dueña de mi vida. Tenemos un llamamiento y es el ser morada de Dios en la tierra. Lo que Dios ha tenido en mente desde un principio, y Dios, pensad que Él está dibujando todo hacia la eternidad. Hoy en día nos parece que Él no está en control, quizá. Dios está en perfecto control desde el principio de los tiempos y lo estará hasta la eternidad. Y Dios ha sido siempre muy profético. Entonces, en los tiempos de Moisés, ya decidió que tenía que haber un lugar en el que él pudiese mostrarse y hablar y emprender conexión con su pueblo, con sus hijos. Y entonces le manda a Moisés edificar un tabernáculo. La palabra tabernáculo significa tienda, porque en aquella época ya sabéis que iban por el desierto, seguían la nube, no estaban siempre en el mismo sitio y no podían mover el templo. Por lo tanto, hicieron un tabernáculo, una tienda que tenían que montar y desmontar cada vez que la nube andaba. Lo cogían todo y se lo llevaban. El tabernáculo, que hay estudios así, podéis comprar libros así, es fascinante porque está lleno de simbología apuntando al futuro, apuntando a Cristo, apuntando a la salvación y redención eterna. Pero bueno, Dios lo hizo como con tipos y sombras para que pudieran entender. Y ¿pensáis que les dejó al azar que lo hicieran? No, Dios sabía cómo era el lugar en el que Él quería morar. Dios sabía qué nos quería mostrar, cómo tenía que ser su templo, su lugar de morada. Entonces les da instrucciones, pero con una precisión impresionante, porque las medidas del tabernáculo tenían que ser exactamente las marcadas por Dios. La distribución del atrio, del lugar santo, del lugar santísimo, los muebles que había. ¿De qué tenían que ser las cortinas? Señoras, mujeres, yo por lo menos que me gusta elegir, aunque Rafa a veces quiere meter ahí baza, pero y ha metido mucha, demasiada. Yo sé cómo lo quiero y entonces querría, pues esto de este color. Bueno, pues Dios no solo el color, tiene que ser púrpura, tiene que ser carmesí, pero es que además la tela tenía que ser de hilo, pero no vale cualquier lino, tenía que ser lino retorcido, no me digas por qué. Y las anillas tenían que ser de tal dimensión y de oro y no sé cuántos, y el mueble tenía que ser de madera de acacia recubierto en oro y con querubines, con tal. Luego dice la Escritura que Él daba creatividad a gente para que fuese capaz de hacer eso, de diseñar el querubín que adornaba, en fin. Bueno, todo esto es fascinante y todo, de hecho, hay estudios de por qué las cosas eran de madera, por qué eran recubiertas de oro, todo apuntando a la edificación de la iglesia. Dios se vio con Moisés cuando le dio las tablas. Es un pasaje que me fascina, es Éxodo 32 o 34, o está entre esos. Y entonces sube, voy muy rápido porque si no, no me va a dar tiempo. Entonces dice que él va y Dios le va a dar las tablas y Dios empieza a pasearse. Dice la Escritura literalmente, se paseó delante de él proclamando su nombre. ¿Qué hizo? Tener comunión con Él y se paseaba delante de Él. Y se mostró, Dios se mostró, le dijo todo lo que Él era. Yo soy grande, poderoso, eterno, tengo misericordia, en fin, tal, tal, tal. Y entonces no solo lo quiso hacer con Moisés, sino que lo quiso hacer con todo el pueblo. Por lo tanto, diseña y manda que se diseñe el tabernáculo. Posteriormente, Salomón construye un templo. Aquí sí, ya hablamos de piedras, ya hablamos de un templo permanente que tenía la misma estructura, excepto el atrio, que el tabernáculo. Mirad, Primera de Crónicas 22:5 dice:
la casa o el templo que se ha de edificar a Dios ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra de Dios. O sea, la casa donde va a morar el Altísimo, el Creador, el Dios de los cielos y la tierra, lógicamente tenía que ser de excelencia, magnífica por excelencia. Gracias, Rafa, trate que voy a beber. Nosotros ahora que estamos en una sociedad que quiere igualarlo todo, y delante de Dios es verdad que Dios no hace acepción de personas, pero la relevancia que tienen unos hombres sobre otros no es la misma y por lo tanto a veces los lugares en los que habitan no puede ser la misma. Estos días estaba pensando que te imagines al rey Felipe VI en mi casa, que es un piso de aluche de 85 metros cuadrados. ¿Podría vivir el príncipe en nuestra casa? Sí, dormir, comer podría, pero resulta que, el rey, nuestro rey cuando se empieza un gobierno y tienen que tomar posesión, si lo hiciese en mi piso, solo cabrían el rey, una mesita pequeña, un fotógrafo, un cámara sorteando muebles y un ministro a la vez. Y el resto de ministros, vivimos en un tercero, tendría que estar pues por todas las escaleritas bajando hasta el portal para hacer los turnos. Y tendría que entrar uno y no podría entrar otro hasta que salía el anterior porque no cabrían. El rey Felipe tiene unas responsabilidades y un lugar en la sociedad que necesita un lugar que se adapte a él, a lo que él tiene que hacer, a lo que él es. Imaginaos que yo me muero mañana. Si yo me muero, os vais a enterar vosotros, mi familia, mis amigos y en mi trabajo. Si se muere el rey Felipe VI, se enteraría el mundo entero. Ay, si yo me muero, España va a seguir igual de mal que va, pero igual. Si se muere el rey Felipe VI, mucho me temo, yo nunca he sido muy monárquica hasta ahora mismo. En los tiempos que estamos viviendo creo que puede ser un equilibrio. Yo no quiero que se muera el rey Felipe mañana porque creo que sería la bomba para nuestro país. Por la edad que tiene su hija, ya sabéis cuál está la situación. Lo que quiero decir, quizá de cara a la eternidad y de cara a la salvación, el rey Felipe VI y yo somos iguales, tenemos que entrar los dos por el mismo camino. Yo ya he entrado, no sé si él ha entrado, que es Jesucristo. Esa es la puerta. Y de cara a Dios somos iguales, pero tiene un lugar en esta sociedad y una relevancia, un papel que no me ha correspondido a mí. Espero con esto estar explicando, dándome a entender de que estamos hablando de Dios, el creador del cielo y de la tierra, el Dios todopoderoso. Y necesita, como Salomón tuvo la visión de decir, necesita una casa que sea magnífica por excelencia. Dijo después, los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos esta casa que yo te he edificado. Él sabía, es que ni los cielos te pueden contener. Aún así, Dios había mandado que hicieran un templo, pero él sabía y por eso quiso darle la magnitud, la excelencia, la grandiosidad que aquí en la tierra podíamos darle a Dios. Hizo un templo muy grande y una cosa que me ha gustado mucho ver es que, ¿sabéis que no hizo nada de ruido? No se usó ni martillo ni herramientas que pudieran producir ruidos. Las piedras se labraban en canteras alejadas. Y esto me habla a mí de que Dios opera en silencio. Porque, ojo, somos piedras y necesitamos que se nos pula. Porque el edificio tiene que tener, luego lo vamos a ver, una estética un poquito parecida. Tiene que ser elegante, sobrio, no podemos, como ha dicho Marta, que somos diferentes y es cierto, Dios es muy diverso, pero hay ciertos factores que tienen que tener la armonía de cómo debe ser este edificio. Y Dios edifica sin ruido. Ahora mismo en esta calle Fuencarral hay 3 iglesias y la gente que está paseando por esa iglesia no tiene ni idea de que Dios hoy está edificando. Con su palabra, al estar alabando a Dios, está edificando iglesia. Y cuando estamos en nuestras casas y Dios nos habla, el Espíritu nos redarguye
leemos su palabra y Dios nos enseña, nos muestra cosas. Dios está edificando en silencio y este mundo no tiene ni idea, ni ahora ni lo ha tenido en los años pasados. Nadie sabe, este mundo no se está enterando de lo que está pasando en China con una iglesia perseguida que está creciendo más que ninguna otra, una iglesia que está escondida en casas. Dios trabaja en silencio y nada va a parar a Dios en la edificación del templo que tiene programado y que está edificando para la eternidad. Fue tan grande que hubo 30.000 trabajadores en Israel para cortar madera que trabajaban en turnos de 10.000 cada mes, 70.000 obreros, 80.000 cortadores de piedra, 3.600 capataces. Imaginaros la gran magnitud. Creo que lo más importante que tengo que decirte hoy es que este gran edificio, que ha de ser magnífico por excelencia, va a tener unas piedras que somos tú y yo. O sea, Dios sabe que su edificio tiene que ser magnífico y te elige a ti y me elige a mí, siendo la casa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es muy bonito y es un privilegio, pero también es responsabilidad. Lleva su responsabilidad aparejada a ello. Vamos a ver en la escritura que habla del templo para poder entender un poquito y llevarlo a nuestra vida, hacerlo práctico. ¿Qué significa esto para nosotros? Primera de Pedro 2, 4, 8 dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión, piedra principal, piedra del ángulo. Muy bien, los que habíais citado eso, es un tema importante. Escogida y preciosa. Y en una versión dice: para un cimiento firme. ¿Cómo empieza el edificio del templo del Nuevo Testamento? Porque el tabernáculo y el templo de Salomón son el templo del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, cuando Jesús va a la cruz, y ya vimos en Navidad que el hecho de ser puesto en un pesebre le estaba marcando como cordero, porque en el tabernáculo y en el templo se sacrificaban corderos. Cuando Jesús fue a la cruz, se rompió el velo y entonces eso mostraba que ya había acceso de los hombres directos a Dios. Y al hacer eso, Él estaba estableciendo el fundamento de lo que sería la iglesia. Mira lo que es la piedra angular. El concepto de piedra angular o piedra base se deriva de la primera piedra en la construcción de la base de una cimentación de albañilería importante. Es importante ya que todas las otras piedras, tú y yo, se establecerán en referencia a esta piedra, lo que determina la posición de toda la construcción. Si se remueve esa piedra, el edificio se desmorona. Perdón, no es COVID, es alergia, no me he tomado la pastilla, es alergia de la primavera. Ayer me enteré que el Papa se había reunido con judíos y musulmanes porque dice que todos somos iguales, todos somos hijos de Dios, porque todos somos hijos de Abraham. Si hacemos eso, ¿sabes lo que estamos haciendo? Quitar a Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y es la única puerta por la que podemos entrar. Por lo tanto, si quitamos esa piedra, que hay quien lo está haciendo, cristianismo sin esa piedra, la iglesia, o sea, el edificio se desmoronaría, porque la piedra angular es y será por la eternidad Jesucristo, el Hijo de Dios. Tenemos que casar con ese templo. Somos piedras vivas, pero tenemos, como dice ahí, que eso es una definición de lo que es la piedra angular. Tenemos que estar orientados, colocados, diseñados y tenemos que tener la misma apariencia de la piedra angular. Y eso significa que Dios nos va a tener que pulir.
Y dice la Escritura que todo me es lícito, mas no todo conviene. Así que ahí tenemos que permitir que Dios nos pula, porque tenemos que crecer en todo, en aquel que es la cabeza. Eso es el cristianismo. Y así podemos ser reflejo de lo que es el edificio de Dios, para que otros puedan ver el templo de Dios en la tierra. Lo edifica el Señor mismo, como dice Zacarías 6:12, dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces, edificará el templo de Jehová. Tengo que correr mucho porque me queda mucho. ¿Para qué servía el templo? Salmo 29, en su templo todo proclama su gloria. Isaías 6, ya sabéis que dice que vi yo al Señor sentado en su templo y su gloria llena el templo. Después, en Crónicas, con Salomón, también dice que Salomón acabó de orar, y la gloria de Jehová llenó la casa. Es decir, que la idea de Dios es ir a la casa, ir al templo y llenarlo con su gloria. ¿Para qué? Pues para los que están visitando el templo, el pueblo de Dios, puedan conocerle, puedan ver su gloria. En Hechos 17, ya Nuevo Testamento, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de cielo y tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. En Corintios dice: porque vosotros, de nuevo, sois el templo de Dios viviente. Y escucha esto: como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Seré su Dios y Dios será ellos serán mi pueblo. ¿Qué quiere hacer Dios en su templo, que somos tú y yo? Habitar y andar entre nosotros. Como ha hecho hoy, decía Kevin, ¿no? Que ha empezado la alabanza y no hemos necesitado tiempo de calentamiento. Es como que la presencia de Dios viene, Dios se mueve entre nosotros, habita entre nosotros, nos habla de sí mismo, nos muestra su gloria y así nos edifica. Eso es para lo que Dios quería un templo. Y ahora vamos a ver qué se hacía en el templo, porque nosotros somos su templo. ¿Qué debe haber en nuestras vidas? ¿Qué tenemos que practicar en nuestras vidas? Pues una de las primeras cosas que se hacía, una de las cosas más importantes es que se ofrecía sacrificios. Se ofrecían diariamente sacrificios, por eso los corderos de los que hablé en Navidad, que ya eran preparados para ello, pero también cabras, machos cabríos, en fin. Era la cultura del sacrificio para borrar los pecados, porque el pueblo pecaba y entonces ofrecía sacrificio para que Dios les perdonase. Hebreos 9, léete el capítulo entero, porque aquí se hace un paralelismo entre el tabernáculo y Cristo. Dice: entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote. No tengo tiempo de contar eso. Él entró en ese tabernáculo que es superior a aquel del Antiguo Testamento. Y este es más perfecto en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Él con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, o sea, él con su propia sangre entró en el lugar santísimo, que es donde entraba una vez el sumo sacerdote, una vez al año, para el perdón de pecados del pueblo. Dice: entró una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Así que, ¿qué no tiene que haber en este templo? Sacrificios, porque Jesucristo ya se ofreció como sacrificio de una vez y para siempre, por la eternidad, y nos dio redención eterna. Así que eso no tiene que haberlo. Otra cosa que había en el templo: alabanza y adoración. Salmo 150, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Él es grande y la alabanza significa exaltar sus atributos, lo que Él es. Y después en el templo, cuando se había destruido el templo y Zorobabel lo vuelve a construir, llega Esdras, que era un sacerdote. ¿Y qué está? Resulta que cuando ponen las piedras del templo, antes de empezar a reconstruirlo, se establece alabanza. Cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando al Señor, porque se
se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Desde un principio se establece alabanza y exaltación a su nombre. Creemos que la alabanza es cantar rápido y la adoración es cantar lento. No es así, no es así. Nos ayuda. Y yo creo que Dios ha sido el que ha inspirado la música, porque la música nos ayuda a alabar y adorar. Pero la alabanza no es eso, no es cantar rápido y cantar lento. La alabanza es exaltar sus atributos y su grandeza. Y si me permites, la adoración no viene una descripción quizá en la Escritura, pero sí que vemos la actitud siempre describe una forma, un algo de la gente que adoraba a Dios. Y es que se postraban. ¿Sabes por qué? Porque la adoración es ese lugar al que llegas, que a veces creo que no puede durar mucho porque es tan intenso a veces que yo he llegado a sentir como que podría explotar, que no lo aguanto. Y es cuando ves su gloria de alguna manera muy especial y es tan grande que quieres caer a tierra, que yo me he tirado a veces al suelo y he llorado. Porque es como, qué grande eres, Señor, y solo me apetece llorar. Y no lloro de pena, lloro de asombro. Creo que la adoración tiene que ver con eso, porque la Escritura está llena de se postraron y adoraron. Y terminamos en Apocalipsis, uno de mis pasajes favoritos. Tenía una anécdota para contar de él, pero no puedo, algo muy personal. Por eso creo que tengo autoridad moral de hablar en esto, porque Dios ha tratado mucho conmigo en estos temas. Y en Apocalipsis hay un pasaje que me encanta, que es los capítulos 4 y 5, y en uno de ellos habla de los ancianos, los 24 ancianos, tirando sus coronas. Porque todo lo que aquí tengamos, tú puedes ser el mayor evangelista, puedes ser el mayor director de alabanza, el mejor predicador, el que más ayuda no sé, en obra social. No importa, son dones que Dios te ha dado, no son tuyos y muchas veces servimos con la corona puesta, de manera que atraemos la atención a la corona. Y no, las coronas deben caer a sus pies, porque todo lo que tenemos nos ha sido dado. Y eso es lo que ellos hicieron, entregaron sus coronas, se postraron y adoraron. Yo siempre le he dicho a Dios, si tengo que elegir un pasaje en la Escritura en la que quiero estar, es en ese. Quiero estar ahí, a tus pies, postrada, con las coronas quitadas, que no tengo, pero y llorando, y riéndome, y disfrutando de su grandiosidad. Eso es adoración. Y de eso sí que tiene que haber en la iglesia. Alabanza y adoración tienen que estar en su templo hoy, rebosando, rebosando. La palabra, estaban los libros de la ley en el tabernáculo ya estaba en el lugar santo, el arca del pacto, y ahí estaban las tablas de la ley, que era la palabra que tenían. Pero fíjate que luego, volviendo a Zorobabel, volviendo a Esdras, se ponen sacan la ley, sacan la escritura que tenían en aquel entonces. No lo hacen en el templo, y hay quienes piensan que lo hicieron fuera del templo, porque en el templo las mujeres, pues bueno, no podían entrar como los hombres, ni participar, ni los niños. Pero esto Esdras convocó a todo el pueblo, hombres, mujeres y niños. Y leyeron la escritura, dice la ley, desde el amanecer hasta la noche, hasta el atardecer. Lloraban, clamaban, respondieron a ello y estaban leyendo el Pentateuco, por Dios. Ni siquiera la historia de Esther, ni los evangelios. Es que el Pentateuco tiene partes muy aburridas con las genealogías. Y aún así ahí estaba la palabra y ahí se estaba estableciendo. Dice el Salmo 65, seremos saciados del bien de su casa. Seremos saciados de tu santo templo. En la casa de Dios tiene que haber alimento, y el alimento nos viene por la palabra de Dios. Su palabra nos limpia, nos edifica, nos prepara como piedras, nos muestra el camino, nos pule también. Sí, ¿cómo se dice? ¿Con una piedra se pule una piedra? No, eso es más las joyas, ¿no? Bueno, sí. Nos pule, nos transforma, nos hace como debemos estar, nos alimenta, nos exhorta, nos enseña. Por lo tanto, alabanza, adoración, palabra
y oración. ¿Qué dijo Jesús sobre su casa? Mi casa, mira que he pensado, me voy a tomar una pastilla antes de ir, el antihistamínico, y me he acordado aquí que no me la había tomado. Perdón, pero efectivamente mi casa, casa de oración, será llamada. Dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración, esto es del Antiguo Testamento, en este lugar, decía Dios, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre y mis ojos y mi corazón. Eso somos nosotros, somos el templo. Ahí están mis oídos en este lugar. Están atentos, Marta, y todos los que participan en las reuniones de oración. Yo estoy yéndome para el trabajo, o sea que no puedo, pero ahí están sus oídos, escuchando a nuestra oración. Y también tengo una rectificación, no solo en la alabanza y en la adoración, también con la oración. Está muy bien que pidamos, está muy bien que tengamos la lista del que está enfermo, del trabajo del otro, de mi vecino, qué tal, de mí. Está fenomenal. Por supuesto que hay que orar. Jesús nos instaba a ello. Se habla en la Escritura de que los ancianos oren por los enfermos. Claro que sí. Pero ¿sabes que la oración es mucho más que pedir? Mucho más que llegar y... yo estuve dirigiendo un grupo de mujeres que Dios me ha recordado estos días preparando esto y me arrepiento de no haber corregido ciertas cosas, porque había varias mujeres, sobre todo una de ellas, que cuando después de hablar y tal nos poníamos a orar, hablaba todo el rato, desde el principio hasta el final, estuviese orando, quien estuviese orando y era todo, Dios porque Dios, Padre, no sé cuántos, Dios, Padre porque Padre, no sé cuántos, no sé cuántos, y yo tendría que haberla enseñado. Me arrepiento de no haberlo hecho, porque en la oración te aconsejo, guarda silencio también. Porque la oración es un lugar de encuentro con Dios, donde tú le dices cosas y donde tú le pides cosas, pero tienes que permitir y darle lugar para que Él te hable a ti, para que un versículo sea refrescado en tu corazón, para que estás orando por algo o por alguien y permitas que Dios te traiga algo, un pensamiento, para orar más eficazmente y para que Dios simplemente te ministre. Para que Dios ministre a tu vida. La oración es tiempo de comunión con Dios. No es simplemente llegar y soltar un montón de peticiones y no escucharle. Marta estuvo a los pies y dijo que había elegido el mejor lugar. Era el Señor que estaba hablando. Y en la oración tenemos que dar lugar a que el Señor nos hable, a que el Espíritu Santo nos ministre. En el Salmo 73... me encanta ese salmo porque no sé si es de David, pero sea de David o de otro salmista, se está quejando de que los ricos prosperan, de que aquellos que hacen mal les parece que todo les sale bien, sin embargo a él no, ¿no? Y cuando dice exactamente luego que él entrando, a ver si lo encuentro, dice entrando en el santuario, bueno, no lo he puesto, pero dice... Yo entendía todo esto y estaba frustrado y estaba enfadado porque parece que siempre ganan los malos y que para los justos no sé, como que no hay justicia. Dice, hasta que entrando en el santuario entendí el fin de ellos. Me encanta ese pasaje, porque aquí estaba él luchando con su visión natural de veo que estos prosperan y encima hacen el mal, pero entra en el santuario, permite que Dios... Supongo que empezaría a alabar, a adorar a Dios y a dejar que Dios ministrase a su vida. Y Dios le enseña otra perspectiva y le muestra el fin de ellos, porque Dios mira la eternidad. Y él lo mismo ve que la eternidad es que van a estar alejados de Dios. Y entonces se le desmorona todo su entendimiento. Ya eso no es importante. Importante es la perspectiva eterna que Dios le ha dado. De que aquí estamos de paso, la justicia de Dios, por supuesto, que se va a instaurar. Y para eso es la oración también, para recibir el corazón de Dios, la visión de Dios, la perspectiva de Dios, para nuestras vidas, para alguien por quien oremos, para la iglesia, etc. Ya he llegado casi al final, estoy cumpliendo el tiempo. Estos son, hemos dicho, alabanza y adoración,
palabra, oración y ya está, ¿no? Esos 4 ingredientes tienen que estar en el templo de hoy en día. El único que sacamos es los sacrificios porque Jesús lo hizo por nosotros. Quizá el COVID, quizá el COVID nos pueda ayudar a entender que la iglesia no es un templo físico. Yo creo que es algo que Dios quiere enseñar. Y he hablado antes de la iglesia de China, la iglesia en Irak, están creciendo muchísimo. Y sin embargo no van a templos, pues se reúnen en casas o como pueden, porque el templo, Dios está edificando su iglesia y su templo, y somos nosotros. Apocalipsis, mira lo que dice, el fin de la iglesia es maravilloso, porque dice, hablando de la nueva Jerusalén, y no viene ya templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. La ciudad ya no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Ese es nuestro futuro. Esa es nuestra eternidad. Siendo uno con Dios, voy a enlazar esto con la predicación del domingo pasado. Él será el templo. Y nosotros, que somos la novia, entraremos al templo, que es Dios, a casarnos con Cristo, que es el esposo. El domingo pasado vimos que Dios hablaba del matrimonio y lo ponía como el misterio de Cristo y la iglesia. Y cuando habla del matrimonio dice, y serán una sola carne, serán uno. Y nosotros seremos uno con Cristo, en Dios, que será el templo que lo llenará todo. No nos hará falta ni sol ni luna. Y termino con esto. En el Antiguo Testamento, Dios tenía un templo para su pueblo, para que allí se pudieran encontrar con Él. En el Nuevo Testamento, Dios tiene un pueblo como templo. Y eso somos tú y yo. Hemos venido a esta tierra para que Dios tuviese un lugar donde morar. Ese es el primer y más sentido, destino que tiene tu vida. No me digas que no es maravilloso ser morada de Dios en la tierra y poder mostrar a Dios a otros, ser reflejo de Dios hacia otros, hacia un mundo perdido. Que Dios os bendiga.